El ataúd de madera oscura brillaba bajo las luces tenues de la iglesia de San Jerónimo en Madrid, rodeado de flores blancas que olían a muerte prematura. La multitud murmuraba oraciones. Pero Elena no podía oír nada más que el eco de su propio llanto ahogado. De repente, Marta, su esposa durante 15 años, se puso de pie en el banco delantero, su rostro pálido como un fantasma. Y gritó: «Esto es una mentira. Lucía no murió salvando vidas. Ella se mató por nuestra culpa». El silencio cayó como una losa sobre la congregación. Elena sintió que el mundo se inclinaba, su mano apretando el pañuelo hasta que los nudillos se blanqueaban. ¿Cómo podía Marta decir algo así en el funeral de su hija? Ante familiares conservadores que apenas toleraban su matrimonio. La prensa ya había pintado a Lucía como una heroína, una joven médica de 22 años que había muerto en un accidente mientras atendía a víctimas de un incendio en un barrio pobre de la ciudad. Pero ahora, con esas palabras, Marta acababa de destrozar esa imagen. Y con ella, el frágil equilibrio que Elena había construido para sobrevivir al dolor. Elena y Marta se habían conocido en la universidad, en los pasillos de la Facultad de Medicina de la Complutense. Elena, con su ambición feroz y su origen en una familia católica estricta de Sevilla, estudiaba para ser cirujana. Marta, hija de inmigrantes argentinos en Barcelona, era más libre, con un espíritu rebelde que desafiaba las normas. Su primer beso había sido en una fiesta clandestina, bajo las estrellas de una azotea madrileña. Y desde entonces, su amor había sido un torbellino de pasión y conflictos. Se casaron en 2010, cuando el matrimonio igualitario era aún fresco en España. Y adoptaron a Lucía 2 años después. Una niña huérfana de 4 años que llenó sus vidas de luz. Pero el amor no era suficiente para protegerlas de la sociedad. La familia de Elena nunca aceptó del todo a Marta. Su madre, doña Carmen, una viuda devota, asistía a misas diarias y rezaba por el alma perdida de su hija. El matrimonio es entre hombre y mujer, repetía en cada visita, ignorando a Lucía como si fuera un capricho. Elena, dividida entre su amor por Marta y el deseo de complacer a su familia, a menudo cedía en pequeñas cosas, ocultaba fotos en visitas familiares, evitaba besos en público. Marta lo toleraba al principio, pero con el tiempo, el resentimiento creció como una grieta en su relación. Lucía, creciendo en ese ambiente, absorbía todo, las discusiones susurradas, las miradas de desaprobación de la abuela, los comentarios homófobos en el colegio católico donde Elena insistía en matricularla. A los 18, Lucía decidió estudiar medicina, siguiendo los pasos de sus madres. Elena estaba orgullosa, Marta, preocupada. No la presiones tanto, le decía a Elena. Ella necesita espacio para ser ella misma. Pero Elena veía en Lucía su redención. Una forma de probar que su familia, no tradicional, podía criar a una hija exitosa. Ignoraba las señales, las noches en que Lucía llegaba tarde, con ojos rojos de llorar, las amistades que ocultaba, el diario que Marta encontró una vez, lleno de dudas sobre su identidad. Lucía era lesbiana, como sus madres, pero en un mundo que aún juzgaba. Eso la aterrorizaba. El incendio ocurrió una noche de tormenta en Vallecas. Lucía, en su primer año de residencia, se ofreció voluntaria para ayudar en el hospital de campaña. Los periódicos la llamaron heroína porque, según testigos, corrió hacia el edificio en llamas para salvar a un niño atrapado. Murió por inhalación de humo. O eso decían. Elena se aferró a esa narrativa, organizando un funeral grandioso con honores.
Pero Marta sabía la verdad. Días antes, Lucía le había confesado: «Mamá, no puedo más. La abuela me odia. Y Elena. Ella quiere que sea perfecta para probar algo que no se puede probar». Marta la abrazó, prometiendo hablar con Elena. Pero no lo hizo a tiempo. Ahora, en la iglesia, Elena se levantó temblando y enfrentó a Marta. «¿Qué estás haciendo? ¿Quieres destruirnos a todas?». Marta, con lágrimas rodando por sus mejillas, respondió: «Ya estamos destruidas». Elena. Lucía no corrió al fuego para salvar a nadie. Se metió allí porque quería acabar con todo. Y es nuestra culpa. La congregación estalló en murmullos. Doña Carmen se santiguó, horrorizada. Elena sintió un puñetazo en el estómago. ¿Era posible? Recordó la última cena familiar, cuando Lucía miró a sus madres con ojos suplicantes. Y Elena la ignoró para discutir con Marta sobre trivialidades. El sacerdote intervino, pidiendo calma. Pero el daño estaba hecho. Elena arrastró a Marta fuera de la iglesia, al patio empedrado donde la lluvia comenzaba a caer. «Dime que es mentira», suplicó. Marta negó con la cabeza. «Encontré una nota en su habitación. La quemé para protegerte. Pero ya no puedo». Lucía sufría por nosotras. Por la presión de ser la hija perfecta en una familia que la sociedad rechaza. Elena cayó de rodillas, el barro manchando su vestido negro. Por primera vez, vio el costo de su cobardía. Había priorizado la aprobación familiar sobre el bienestar de su hija. Marta se arrodilló a su lado. Pero Elena la empujó. «Tú también eres culpable. Siempre me acusabas. Pero nunca luchaste lo suficiente». Marta retrocedió, herida. En ese momento, Elena decidió: confrontaría a su familia. Revelaría todo. Pero el precio sería alto. Doña Carmen ya estaba llamando a parientes, murmurando sobre pecados y maldiciones. La prensa, alertada por el escándalo, acechaba fuera. Elena y Marta regresaron a casa esa noche en silencio. El abismo entre ellas más ancho que nunca. Lucía había dejado un vacío, pero también una verdad cruda. Elena pasó la noche revisando fotos antiguas, las tres en la playa de Cádiz. Riendo bajo el sol, Lucía de niña. Dibujando corazones para sus madres. ¿Cómo no vio el dolor? Al amanecer, Elena llamó a un terapeuta. «Necesito ayuda», dijo. Marta, desde la puerta, asintió. Pero la reconciliación no sería fácil. La sociedad española, aunque progresista en leyes, aún albergaba prejuicios profundos en familias tradicionales. Elena sabía que enfrentar eso significaba perder a su madre. Quizás a hermanos. Valía la pena. Los días siguientes al funeral fueron un torbellino de acusaciones y silencios. Elena evitó a Marta, durmiendo en el sofá de su estudio en el Hospital Gregorio Marañón, donde trabajaba como cirujana jefe. El trabajo era su refugio, bisturí en mano. Podía controlar el caos. Pero incluso allí, los colegas susurraban sobre el escándalo. Pobre Elena. Su esposa la humilló en público. Decían. Nadie mencionaba la homofobia latente que había envenenado su vida. Marta, por su parte, se refugió en su clínica psicológica en Chueca, el barrio gay de Madrid, atendiendo pacientes que luchaban con identidades similares a la de Lucía. Cada sesión era un espejo de su propio dolor. Una tarde, Doña Carmen irrumpió en el apartamento de Elena y Marta en Malasaña.
¿Cómo pudiste permitir que esa mujer dijera tales blasfemias? Exclamó. Su crucifijo colgando como un arma. Elena. Exhausta de una cirugía de 12 horas. La enfrentó por primera vez. Mamá. Lucía se suicidó porque no podía soportar tus juicios. Tus rezos no la salvaron, nos destruyeron. Doña Carmen palideció. Eso es culpa tuya. Por elegir este estilo de vida. Elena sintió rabia hirviendo. Este estilo de vida es mi amor. Mamá. Y Lucía lo pagó. La anciana se marchó llorando, jurando no volver. Elena se derrumbó. Pero en ese acto de defiance, encontró una chispa de libertad. Marta. Al enterarse, intentó acercarse. Hiciste lo correcto, dijo, extendiendo una mano. Pero Elena la rechazó. Tú revelaste el secreto sin consultarme. Me traicionaste. Marta suspiró. Lo hice por Lucía. Merecía la verdad. Su matrimonio, una vez sólido, ahora pendía de un hilo. Recordaban su luna de miel en Granada, paseando por la Alhambra, prometiéndose eternidad. Pero la eternidad había sido erosionada por compromisos. Marta había cedido ante la familia de Elena para mantener la paz. Elena había ignorado las advertencias de Marta sobre la presión en Lucía. Cada decisión había sido un clavo en el ataúd de su hija. Lucía había dejado pistas en su teléfono, que Elena revisó en secreto. Encontró mensajes a una amiga: mis madres pelean por mí. Elena quiere que sea doctora para probar que somos normales. Marta dice que sea yo. ¿Pero quién soy en esta familia? La amiga era Ana, una compañera de universidad que Lucía amaba en secreto. Elena contactó a Ana, quien confirmó: Lucía me dijo que entraría al incendio para hacer algo heroico y escapar del dolor. Elena colgó, devastada. ¿Cómo no notó el romance? Su propia hipocresía la asfixiaba. Había luchado por su amor con Marta, pero falló en ver el de su hija. En una sesión de terapia conjunta, el psicólogo preguntó qué sacrificios han hecho por su relación. Elena admitió: sacrificamos a Lucía. Marta lloró: yo la animé a ser abierta. Pero tú la empujaste a la perfección. La terapia reveló capas de resentimiento. Marta se sentía secundaria ante la familia de Elena. Elena resentía la debilidad de Marta ante conflictos. Decidieron separarse temporalmente. Marta se mudó a un piso en Lavapiés, un barrio multicultural donde podía respirar. Elena se quedó en el apartamento, rodeada de recuerdos. La sociedad no ayudaba. En España, el orgullo era celebración. Pero en círculos conservadores, el rechazo persistía. Elena recibió llamadas anónimas: tu hija se mató por tu pecado. Se unió a un grupo de apoyo para padres LGBT, donde conoció a otras mujeres lidiando con pérdidas similares. Una historia la impactó: una madre que perdió a su hijo por bullying homófobo. No dejes que te definan, le dijo. Elena comenzó a hablar públicamente, escribiendo un artículo para El País sobre el costo de la homofobia interna. El artículo se viralizó, atrayendo apoyo y odio. Marta, desde su exilio voluntario, leyó el artículo y sintió orgullo mezclado con dolor. Envió un mensaje: estoy orgullosa de ti. Pero Elena respondió: demasiado tarde. Marta decidió confrontar su propia culpa. Visitó la tumba de Lucía en el cementerio de la Almudena, dejando flores y una carta: perdóname por no protegerte mejor. Allí se encontró con Ana, quien reveló: Lucía planeaba contárselo todo esa noche. Pero el incendio
Fue su escape. Marta regresó a casa esa noche. Pero Elena no estaba. La tensión culminó en una cena familiar organizada por el hermano de Elena. Pablo. En Sevilla. Pablo. Más abierto que su madre. Invitó a ambas. Doña Carmen asistió a regañadientes. En la mesa. La conversación derivó al funeral. Marta destruyó el legado de Lucía. Acusó doña Carmen. Marta. Conteniéndose. Respondió, el legado era una mentira. Lucía sufría por tu rechazo. Elena intervino, basta. Mamá. Si no aceptas nuestra familia. Nos vas. Doña Carmen se levantó. Pero Pablo la detuvo, mamá. Times cambian. Elena es feliz con Marta. Por primera vez. Elena sintió apoyo familiar. Al volver a Madrid. Elena y Marta se reunieron en un café en la Plaza Mayor. Necesitamos reconstruir. Dijo Elena. Marta asintió. Pero advirtió, sin mentiras esta vez. Acordaron terapia continua y honestidad brutal. Pero el camino era empinado, Elena perdió pacientes conservadores, Marta enfrentó críticas en su clínica. Cada paso era una elección. Y cada elección tenía un precio. Meses después. La vida de Elena y Marta se estabilizó en una frágil rutina. Elena ascendió en el hospital. Pero su reputación estaba manchada por el escándalo. Colegas la evitaban en los pasillos. Murmurando sobre dramas familiares. Marta. En su clínica. Atendía más casos de jóvenes LGBT en crisis. Usando la historia de Lucía como lección. Pero internamente. El resentimiento persistía. Una noche. Elena encontró una carta vieja de Lucía, mamá Elena. Ojalá pudieras pelear por nosotras como peleas en quirófano. Las palabras la golpearon como un bisturí. Decidieron honrar a Lucía creando una fundación para jóvenes LGBT en riesgo de suicidio. La lanzaron en un evento en el Círculo de Bellas Artes. Con discursos emotivos. Elena habló primero, mi hija pagó el precio de nuestra cobardía social. Marta añadió, no dejemos que más vidas se pierdan por prejuicios. La prensa cubrió el evento positivamente. Pero doña Carmen lo boicoteó. Enviando un mensaje, esto es propaganda pecaminosa. Elena borró el número de su madre. Cortando lazos definitivos. El precio, aislamiento familiar. Pero ganancia en autenticidad. En la fundación. Conocieron a Sofía. Una chica de 19 años similar a Lucía, lesbiana. De familia conservadora. Sofía confesó pensamientos suicidas. Marta la tomó bajo su ala. Pero Elena vio paralelismos alarmantes. No la uses para redimirte. Le advirtió a Marta. Marta replicó, tú la ves como Lucía, yo la veo como quien necesita ayuda. El conflicto resurgió, Elena quería protocolos estrictos, Marta. Enfoque emocional. Una discusión acalorada terminó con Marta saliendo furiosa, siempre controlas todo. Sofía. Al oírlo. Confrontó a Elena, Lucía me habló de ustedes. Decía que su amor era real. Pero ahogado por expectativas. Elena se sorprendió, Lucía conocía a Sofía. Resultó que eran amigas online. Sofía reveló chats donde Lucía expresaba amor por Ana y miedo al rechazo. Planeaba huir conmigo y Ana. Dijo. Elena sintió traición, Marta sabía de Sofía y no lo dijo. Confrontándola. Marta admitió, quería protegerte del dolor. Elena explotó, otra mentira. ¿Cuándo aprenderás? La brecha se amplió. Elena se refugió en el trabajo. Operando casos complejos para olvidar. Un paciente.
Un hombre gay con familia rechazada. Le dijo, el amor verdadero requiere sacrificios mutuos. Elena reflexionó, había sacrificado a Marta por su familia, ahora sacrificaba su matrimonio por orgullo. Llamó a Marta, volvamos a intentarlo. Pero Marta dudaba, necesito tiempo. Elena accedió. Pero el vacío creció. En una conferencia en Barcelona, Elena conoció a una expareja lesbiana que se reconcilió tras una pérdida. La clave es perdón radical. Le dijeron. Inspirada, Elena planeó una sorpresa, un viaje a Granada. Reviviendo su luna de miel. Invitó a Marta, quien aceptó a regañadientes. En la Alhambra, bajo el sol andaluz, se besaron como en sus inicios. Te perdono, dijo Elena. Marta respondió, yo también. Pero al volver, una llamada cambió todo, doña Carmen había sufrido un infarto. Elena voló a Sevilla. En el hospital, su madre susurró, perdóname. Hija. Vi tu artículo. Quizás me equivoqué. Elena lloró. Pero exigió, acepta a Marta. Doña Carmen asintió débilmente. Elena llamó a Marta, ven. Por favor. Marta llegó. Y en esa habitación se dio una reconciliación tentativa. Doña Carmen tomó la mano de Marta, cuida de mi hija. Fue un momento de gracia. Pero frágil. De vuelta en Madrid, la fundación floreció. Sofía se recuperó, convirtiéndose en voluntaria. Pero nuevas tensiones surgieron, un donante conservador retiró fondos tras enterarse de su orientación. Elena luchó legalmente, ganando, pero a costa de estrés. Marta, exhausta, confesó, a veces pienso en rendirme. Elena la abrazó, juntas. No. Su amor, forjado en fuego, era más fuerte, pero marcado por cicatrices. Un año después del funeral, Elena y Marta enfrentaron una crisis mayor. La fundación fue demandada por una familia alegando promoción de ideología de género. El caso atrajo atención nacional, con debates en TVE sobre derechos LGBT. Elena testificó, mi hija murió por falta de aceptación. No dejaré que otros sufran. Marta apoyó, es sobre salvar vidas. No política. Ganaron. Pero el precio fue público, fotos de su vida privada expuestas. Amenazas online. Elena perdió amigos, Marta. Clientes. En casa. El estrés erosionó su intimidad. Discusiones sobre finanzas y dirección de la fundación escalaron. Una noche. Marta gritó, tú tomas todas las decisiones. ¿Soy tu socia o tu sombra? Elena replicó, tú revelaste el secreto y nos pusiste en esto. Se separaron habitaciones. El silencio más doloroso que las palabras. Elena recordó su voto matrimonial, en la salud y en la enfermedad. ¿Incluía esto? Buscando consejo. Elena visitó a Pablo en Sevilla. Hermana. El amor no es perfecto. Lucha por ella. Inspirada, Elena organizó una cena romántica. Marta llegó. Pero traía noticias, Ana quiere demandar a la prensa por difamación sobre Lucía. Elena se opuso, reabrirá heridas. Marta insistió, es justicia. El conflicto las dividió de nuevo. Elena cedió. Pero resentida. El juicio de Ana reveló más, Lucía había grabado un vídeo antes de morir. Confesando su dolor. Mis madres me aman. Pero la sociedad nos odia. Elijo irme como heroína. El vídeo se filtró, causando uproar. Elena se sintió expuesta, Marta
Vindicada. En una entrevista conjunta. Declararon, Lucía nos enseñó a ser valientes. El apoyo creció. Pero doña Carmen. Recuperada. Las visitó, estoy orgullosa. Hijas. Usó hijas por primera vez. Sin embargo, la victoria fue pírrica. Marta desarrolló ansiedad. Necesitando medicación. Elena. Sobrecargada. Cometió un error en cirugía. Suspendida temporalmente. En terapia. Admitieron, pagamos un alto precio por la verdad. Decidieron pausar la fundación. Enfocándose en sanar. Un retiro en las montañas de Sierra Nevada les dio espacio. Allí. Reconectaron, caminatas. Conversaciones profundas. Te elegiría de nuevo. Dijo Elena. Marta sonrió, a pesar de todo. Al volver. Una sorpresa, Sofía y Ana anunciaron su relación. Dedicándola a Lucía. Elena y Marta las bendijeron. Viendo un legado positivo. Pero el dolor persistía. Elena soñaba con Lucía. Preguntando, ¿fue mi culpa? Despertaba llorando. Marta la consolaba. Pero su propia culpa la carcomía. 2 años después. Elena y Marta habían reconstruido su vida. La fundación prosperaba. Con filiales en Barcelona y Sevilla. Doña Carmen voluntariaba. Reconciliada. Pero una carta anónima llegó, Lucía no se suicidó, fue accidente. Adjuntaba evidencia, un informe forense alterado. Elena investigó. Descubriendo que un colega del hospital había manipulado el reporte para proteger la reputación. Confrontándolo. Él admitió, no quería que pareciera suicidio en una familia como la tuya. Elena lo denunció. Causando escándalo. Marta. Furiosa. Dijo, otra capa de mentiras. Juntas. Reabrieron el caso. La verdad salió, Lucía había intentado suicidio. Pero el incendio fue coincidencia fatal. El cierre trajo paz. Pero reavivó dolor. En una vigilia. Elena habló, Lucía nos obligó a enfrentar verdades. Marta añadió, y a pagar precios. Su matrimonio. Templado por fuego. Era inquebrantable. Pero ¿fue la decisión de Marta en el funeral correcta? ¿O una traición que amplificó el sufrimiento innecesariamente?